Fui director general de Cicro en el periodo 1988 a 1993. Me preguntan cómo fue la transición de Cicro a Ecosur Chetumal. Resulta que el término transición pues, es verdaderamente un eufemismo. ¿Por qué? Porque todo este proceso fue muy accidentado. El Cicro fue creado en julio de 1979 como resultado de la política de descentralización de la ciencia del gobierno federal de aquel entonces. Un proceso que generó también otras instituciones hermanas. La primera etapa de Cicro corresponde con su primer director, el doctor Alfredo Careaga, quien tenía interés en algunos desarrollos tecnológicos como el uso del ferrocemento en módulos de uso marino, la hidroponía y él también tuvo interés en la conformación de conocimiento físico y biológico de todo el estado de Quintana Roo. La segunda etapa de Cicro coincide con la llegada del director, el doctor Enrique Carrillo Barrios Gómez, quien me invitó a colaborar en este proyecto. Mi primera encomienda por parte de la Junta de Gobierno de la institución fue cambiar la sede del Cicro de Cancún a Chetumal, con el razonamiento de que nos podríamos integrar a un grupo de instituciones académicas ya activas en Chetumal. El cambio tendría que completarse más o menos a finales de 1988, o sea, me la pusieron facilísima. Pero claro que nos hacía falta algo para completar nuestras preocupaciones y dificultades. El 14 de septiembre de 1988, cuando ya estábamos empezando a planificar cómo iba a ser la mudanza, llegó con toda su fuerza el huracán Gilberto, un huracán enorme, categoría 5, el más grande que ha pegado a nuestro país, el más intenso, con vientos de más de 300 kilómetros por hora. Arrasó prácticamente el 90% de las instalaciones originales del Cicro en Puerto Morelos. Bueno, y ya en el plano interno de la institución, la decisión de cambiar la sede provocó desde luego reacciones opuestas entre el personal de investigación y de administración, y se formaron dos grupos, uno a favor y el otro en contra del cambio. Este último decidió agruparse en una coalición con la consigna ya final de evitar el cambio o bien lograr hacer desaparecer el Cicro. Se asesoraron lamentablemente con personas cuyos intereses no iban más allá de usar el Cicro como un arma política, sin medir las consecuencias ni para el personal ni para la institución. Todo ello generó una profusión de ataques con notas periodísticas y caricaturas referentes a nosotros que se publicaron en periódicos estatales. Era realmente ya una pequeña guerra por salvar al Cicro. Presupuestalmente no faltaba más, teníamos también problemas muy serios, tanto con la federación, es decir, la SEP, como con el gobierno del estado. Estábamos prácticamente en la lista de instituciones destinadas a desaparecer. Sin embargo, varios viajes de gestión casi frenéticos a la Ciudad de México con la Secretaría de Educación Pública lograron amainar esta tormenta presupuestal que ya teníamos encima. Como siguiente paso interno, la coalición tomó de manera ilegal las instalaciones en Cancún, desalojando el resto del personal cuando ya era inminente la mudanza física del equipo y el mobiliario. Entonces, unos días después de que esta toma de instalaciones fue declarada ilegal, logramos recuperarlas, ingresamos a la institución, al edificio, y sacamos mobiliario, microscopios, todo el equipo, incluso la biblioteca, y la subimos en 2 trailers que fueron los que trajimos para acá. Y bueno, habíamos logrado la mitad del proceso, estábamos muy contentos, pero en el viaje hacia Chetumal, hacia acá, dijimos, ¿y a dónde vamos a llegar? Por fortuna contamos con espacio en la biblioteca Rojo Gómez, cerca del centro de Chetumal, y después, unos días después, conseguimos rentar una bodega muy grande en la entrada de Chetumal que podía servir a nuestras necesidades de espacio. Habíamos, como Sísifo de Corinto, engañado 2 veces a la muerte profesional y la muerte presupuestal. Y bueno, también esquivamos un poco la muerte por el huracán,
pero oh sorpresa, no logramos vencer la bala de la muerte política. Vinieron momentos de gran incertidumbre entre el personal hasta que trascendió que había interés por parte del Colegio de la Frontera Sur de integrarnos como una unidad, la unidad Chetumal, que es hoy. Para mí este proceso final fue la confirmación de que valió la pena todo el esfuerzo de quienes decidimos construir en lugar de destruir, y que Cicro y su personal demostraríamos la resiliencia institucional y la inquebrantable voluntad que se requiere para sostener un proyecto institucional generoso y valioso como lo era Cicro, que pudiera convertirse en una verdadera ave fénix, que se iba a levantar de sus cenizas. A diferencia de otros casos, de otras instituciones que se convirtieron a Ecosur, el caso del Cicro fue un poco más duro porque implicó el cierre de la institución y la liquidación de los trabajadores. Entonces hubo un sentimiento encontrado, por un poco triste, de estar dejando una institución que se cerraba, pero ese mismo tiempo, ese mismo día, nos entregaron una carta de invitación por parte del Colegio de la Frontera Sur de permanecer por la zona para que en un tiempo estimado, en unos meses, se iba a dar una convocatoria para abrir el Colegio de la Frontera Sur. Entonces, en ese momento no conocíamos la institución, pero fue un gesto que nos levantó bastante el ánimo y nos hizo tener más esperanza. En los primeros tiempos de que se abre la unidad Chetumal, fue fundamental que estuviera el doctor Rogel Villanueva, primer coordinador de la unidad. Fue una persona muy amable, muy querida por todos, y tenía los contactos, el nivel académico, por lo cual fue convocado en ese tiempo por el doctor Pablo Farías, que era el director de todo Ecosur. Y yo podría decir que también las autoridades de Ecosur de ese entonces, entre otras el doctor Pablo Farías, el doctor Manuel Parra, el doctor Pablo Liedo, que vinieron a Chetumal a hacer las pláticas con el personal, las entrevistas con los que estaban interesados. Ellos nos fueron dando pasos para confianza. Considero que fueron las personas clave en el nacimiento de esta unidad. Y pues todos los compañeros que nos unimos, varios veníamos del Cicro, pero no todos. Entonces esa comunidad, digamos, nos volvimos a encontrar con algunos cambios en personas, pero ese momento fue muy especial. Ecosur, en cierto sentido, trataba de seguir el legado que había dejado Cicro, que tuvo mucha importancia en la creación de Ciancán, y se trataba de que por medio de Ecosur le diéramos seguimiento a esos proyectos, a estar pendiente del desarrollo y del desenvolvimiento de una reserva tan importante como Ciancán. Pero yo quiero hablarles de un área que me llamaba mucho la atención de los primeros días del Ecosur. Que ocupamos un área enfrente del aeropuerto, de las pistas del aeropuerto, y decían que había fantasmas en primer lugar, ¿no? Entonces sí, de pronto la gente que se quedaba en la noche escuchaba ruidos, eran unas bodegas muy grandes, y bueno, eso le daba una nota como de muy personal y con cierto, digamos, entre anécdota y entre que a veces sí, uno ya no quería quedarse mejor por las noches. Eso es algo que sí tengo que platicar. Y lo otro es el área de cómputo. El área de cómputo no es como ahora que cada investigador tiene su laptop y una computadora de escritorio. Había un área de cómputo y eran como unas 10, 12 computadoras de esas verdes, muy fuertes, marca Printafor, mexicanas. Les quiero decir, muy aguantadoras. Entonces había que hacer turnos para poder estar en la computadora, hacer un informe. Cuando llegó primero los correos electrónicos, entonces todo eso era una manera de vivir muy diferente a lo que estamos acostumbrados ahora. Estar esperando turno, convivir con esas computadoras a prueba de balas, realmente se caían y rebotaban. Entonces eso es un recuerdo que tengo de los primeros tiempos de Ecosur aquí en la unidad Chetumal.